to say sorry, 'cause I'm missing more than just your... Precisamente hace unos días estaba nuestra invitada Sonia Vázquez en un conversatorio en Medios Corripio donde tú expusiste el dato de que realmente ya somos el número 1 en embarazos en adolescentes y también hablaste de qué manera ya estaba incidiendo el tener acceso gratuito a los preservativos en que estaba empezando a disminuir esas cifras. ¿Cuál es la realidad que plantea la institución que representas? Fíjate, dos elementos. Por un lado, en el Estado Mundial de Población, que se publicó recientemente, República Dominicana aparece dentro de los 13 países en el mundo. Solo de América Latina y Caribe está República Dominicana y Honduras entre los países que tienen las mayores uniones y matrimonios tempranos. Entonces es un dato que llama la atención, porque es del mundo que estamos dentro de los primeros. Segundo, en embarazo en adolescentes seguimos ocupando un fatal lugar dentro de los 5 primeros países del mundo. En la región de América Latina en embarazos en adolescentes. Ahora, ¿qué ocurre con la República Dominicana? De que ese es un promedio. Pero, por ejemplo, pensemos en 3 municipios fronterizos. Te voy a mencionar a Bohechío, a Los Llanos y a Oviedo. Cada uno pertenece, uno a Elías Piña, Los Llanos a Elías Piña, Bohechío a San Juan y Los Llanos a San Juan y Bohechío, no me acuerdo a cuál. A Pedernales, no sé. No, Pedernales no. Y estos 3 municipios fronterizos, ¿tú sabes de cuánto es la tasa de embarazo en adolescentes? ¿Cuánto? 70, 72 y 69 en Los Llanos. Eso es muchísimo, señores, madre. Eso es muchísimo. Perdón, Sonia, que son las zonas más pobres del país. Que son en extrema. Pero estamos hablando de pobreza extrema. Extrema. Esos 3 municipios. Entonces, mientras más pobre, más embarazo en adolescentes. Y más pobreza. Porque menos capacidad tengo para negociar. El círculo de la pobreza, entonces, es infinito. Se reproduce, y continúa la pobreza. Y perdona, Sonia, porque Sí, tengo que aprovecharme. Porque es que es un tema que la verdad que hemos trabajado muchos años y bueno, quisiéramos que el Estado Dominicano pues mirara a la mujer, y cuando digo el Estado digo el Congreso, digo a todo el país, que luego entonces las esterilizan a los 23 y 25 años. Entonces una mujer cambia de idea. A los 23 años tú no estás preparada para decidir qué vas a hacer con tu vida en el futuro. Inclusive esa pareja que tú tienes no necesariamente va a ser tu pareja. Y en DESA 2013 refiere que a los 27 años, el 40% de nuestras mujeres ya está esterilizada. Pero ya tiene 4 muchachos de 4 hombres diferentes. Pero son 27 Pero años. son 27 Pero tiene 4 muchachos que no pueden ¿cuántos mantener. se le mueren en el camino? Y Pero el escenario gran cambia. desafío de Dominicana es Cambia el el segundo escenario. embarazo, porque a veces el primero es inevitable y nadie lo puede controlar, y ahí entran los anticonceptivos. No se puede seguir permitiendo que de un centro hospitalario salga un adolescente que haya parido sin un plan de anticonceptivos, cualquiera que sea, porque ese segundo embarazo, casi siempre, las mismas causas siguen subyaciendo y al año viene con otro embarazo. Y justamente a los 23 años tiene 4 y 5, tal como tú dices. Oye, y es viene una la violación tras otra esterilización. violación tras otra violación. Quería aprovechar, Santi, dame un Sí. ¿Por qué los grupos religiosos, y ahí quiero poner todas las iglesias, Todas y los están. grupos más conservadores se oponen a la política de género? No es por un tema de sexualidad, no es que se van a convertir absoluto. en homosexuales los niños. ¿Y qué es, No, entonces? es un tema de poder. Un tema de O sea, el empoderamiento. poder no lo quieren compartir, y para eso solamente hay que ver cualquiera de las iglesias. Por ejemplo, ¿cuál es el papel que tienen las mujeres en la iglesia católica? ¿Cuál es el papel que tiene el hombre? Las mujeres siguen siendo las que atienden los enfermos, las que limpian, las que recogen, pero no son las que toman decisiones. Y eso mismo pasa en todas las otras iglesias. El poder, la toma de decisión la tienen los hombres, no las mujeres. Una mujer que es educada, que es empoderada, que tiene capacidad para decidir, es una mujer que aspira al poder, sobre todo el poder de ella misma. Y en República Dominicana es una mentira que las mujeres tenemos acceso a poder, y solamente basta ver el Congreso para darte cuenta que somos una minoría. Solamente basta ver los ministerios, que somos una minoría. Inclusive en las empresas,
Las mujeres llegan por un tema de relación familiar, porque es la hija de o la esposa de, pero no porque ella pudo lograrlo realmente. Estamos hablando de sitios de poder. Y eso mismo pasa con la oposición de esos grupos tan conservadores. ¿Qué pasa cuando una mujer puede elegir tener los hijos? Tiene capacidad para poder estudiar y por lo tanto para poder decidir lo que quiere hacer. Y eso es algo que la cultura patriarcal no lo permite. Pero es increíble porque yo he escuchado mujeres nobles, de buenos corazones, buenas madres, inteligentes, defender esa postura conservadora o ultraconservadora. Desde el fondo de su corazón, en realidad ya están convencidas, ellas, no los maridos, ellas, de que no debe haber una política o una ideología de género llevada a los colegios, ni una educación sexual llevada a los colegios. Pero o sea, no son los hombres los que están protestando. Es que el miedo inmoviliza. Fíjate, Yo lo que miedo, inculco sí, es el miedo. Sí, claro. El miedo y el miedo al cambio y viene El desde miedo nuestro al rol como Porque cambio. mujeres. nosotros, fíjense qué pasa también, eso viene, es un miedo adquirido, que nosotros no fuimos como mamá, nosotros no fuimos educados, ni como papá fuimos educados, tuvimos educación sexual. Nosotros como generación fuimos aprendiendo ensayo y error, metiendo la pata, pero sin embargo, eso es un miedo adquirido que tienen las mamás sobre qué le digo a mi hijo, cómo educo a mi hija en ese sentido, cómo le hablo, a mí me da vergüenza. Entonces, pero un miedo, perdóname, infundado, porque claro, ellos googlean y encuentran Claro. cualquier cantidad de información. claro. ¿Quién tiene control sobre esa información? Mientras que estos programas que están basados en evidencias, en estudios que han sido probados en otros países, lo que sirven es de protección para nuestros niños Por y ejemplo, niñas. en el caso de UNFPA, ¿verdad? Que Sonia está trabajando para aterrizarlo, como dije, Fondo de Población de Naciones Unidas en el país. En tu caso, ¿qué estás haciendo tú con tu equipo en pro de una solución Fíjate, para esta problemática tan grande de nuestras niñas siendo violadas, abusadas ¿qué y será unidas? todo? ¿Qué será lo que no estamos haciendo? Porque Quiero estamos que- haciendo de ¿Qué todo. es lo que nos Pero falta? hay ¿Qué es lo que varios nos falta por programas. hacer? Y Fíjate, también quiero escuchar a Santa porque es muy interesante cómo ya son las fundaciones internacionales en el país las que por primera vez se están uniendo y están echando el pleito juntas. Y resalto con quien yo trabajo, Save the Children, Plan y UNFPA, entre Exacto. otras. Fíjate, hay un conjunto de programas, porque hay algunas cosas que ya están probadas que sí funcionan. Una respuesta articulada con los diferentes sectores funciona. Porque fíjense que aquí no hemos hecho énfasis en que detrás de estas uniones y matrimonios tempranos hay mucha violencia contra esas niñas por la diferencia de edad, porque hay una relación de poder y todo esto. O sea que estamos hablando Entonces, que además de ahí están las relaciones tóxicas que terminan en feminicidio. Sigue. exactamente. Por lo Entonces, ¿Ven cómo todo va? tratamos Y de maltrato empoderar. infantil y muerte de los niños también por el tema del embarazo en adolescentes. O Exacto. sea, es que es un impacto impresionante. Entonces que tiene. tratamos de desarrollar programas, primero que estén coordinados con los diferentes actores que tienen que ver con la respuesta a estos niños, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, la sociedad civil. Es decir, hay un conjunto de actores que tienen que ver con la respuesta y que no pueden continuar trabajando de manera ¿Y aislada. cómo ha sido la receptividad de esas instituciones, ya que esto es un tema macro, o sea, gigante, frente a uniones, a fundaciones internacionales como ustedes, que están Sí, aquí no. metiendo la cuchara, donde hemos debido hacerlo nosotros hace mucho? Muy bien, yo Hay creo una que hemos apertura. tenido, fíjate, Sí. hay una bonita experiencia en Estebanía de Asua. Estebanía solía tener 7 promedio de niñas que salían Estebanía embarazadas es de Asua, un municipio de Asua. pequeñito y paupérrimo. Y pobre, de los más pobres, porque eso también dicen, Asua siempre se ha ubicado como de las provincias con mayor tasa de embarazo, pero hay que decir que es por 3 municipios que son los más pobres de Asua, Claro. de por qué Asua está siempre en primer lugar. Estebanía es uno de ellos. Y cuando se hizo esta intervención, que todavía está y se está desarrollando, el año pasado esos 7 embarazos adolescentes disminuyeron a 1. Y esperamos que este año haya 0. ¿Cómo fue esa embarazos intervención adolescentes. que hicieron ustedes para lograr que bajara
en ese pequeño municipio la tasa de embarazo? Bueno, acciones muy Ajá. concretas. Con el Ministerio de Educación se pusieron las condoneras, porque no hay manera. Si tú tienes un programa de prevención como el que desarrollamos en Estebanía, con la campaña Tú no tapas eso, y es que tú no estás para tener relaciones, tú no estás para tener un muchacho a tener un destiempo. bebé, tú no estás, Tú no estás tapas para eso. estudiar. Entonces Tú estás para se metió estudiar. la campaña Tú no tapas eso para prevención. Pero para las que no hicieron caso a la campaña o no pudieron posponer esas primeras relaciones, en el Ministerio de Salud Pública, en las UNAPS, en las unidades de atención primaria, instalamos lo que se llaman las condoneras, de manera gratuita. Tú tienes unas condoneras Como si tú bajaras chicle. como si tú bajaras chicle. Ahora, yo quiero dejar claro cuál es el planteamiento de ustedes, su pensamiento y sus diferentes plataformas. El planteamiento no es sí a la promiscuidad, todos vamos a acostarnos, condones para todo. ¿Cuál es el planteamiento? Absolutamente Y que quiero que lo no. diga una educadora sexual pediatra, Josefina. No, lo que estamos trabajando todas en las diferentes plataformas, porque yo trabajo en el Ministerio de Salud Pública, Claro. es justamente dar la información a las adolescentes, también a los niños en su momento, de que lo importante es postergar las relaciones sexuales. Y si y si decides en algún momento, porque los adolescentes también tienen derecho y tienen el derecho a decidir. Y lo van qué a es hacer lo y no le van a preguntar a claro, mamá qué es en lo el que los momento. Eso es importante, mamás, eso es importante. que vamos a ser Ni van a pedir honestos, que es permiso. lo que los Nadie papás pide permiso. se pierden. Entonces, si vas a decidir tener relaciones sexuales, utiliza un condón. Y yo puedo hablar por mis hijos, yo tengo 3 varones y desde chiquitito yo lo estoy educando. Y a cada momento señora, acuérdense de los condones. Y mis hijos iniciaron, no sé cuándo iniciaron sus relaciones sexuales, porque también es algo íntimo, que Claro, los claro, padres no claro. tenemos por qué saber, pero te aseguro que mis hijos no corrieron riesgo porque tuvieron la información para tomar decisiones informadas, y eso es lo que todas nosotras estamos trabajando en favor del derecho que tienen los niños y las niñas y las adolescentes de su sexualidad, de tener un desarrollo óptimo, íntegro, de ir a la escuela. Ok, tenemos que ir a una pausa. Y hablando de el embarazo en adolescentes, que ya oyeron las tasas gigantes que estamos manejando aquí y de que sí se está trabajando, pero falta mucho por hacer. Y eso trae una arista muy delicada que la voy a dejar para el regreso, el aborto. Volvemos. Sí, vamos a hablar de eso aquí. sorry now. I'm sorry. Sorry. Tenemos que entender los adultos que los adolescentes tienen vida sexual. Una mujer empoderada es más difícil de maltratar. Los hombres que maltratan a las mujeres no están enfermos.